Baltasar, en un país como la Argentina, donde se siguió la Guerra Civil Española como si fuera un acontecimiento propio, y después se recibió a muchos exiliados de la dictadura franquista, la transición española fue seguida en un principio con muchísimo interés. Bueno, era importante ver cómo en España se restablecían las instituciones de la democracia, se habilitaban a fuerzas políticas hasta entonces absolutamente proscriptas, y hubo cambios culturales, una libertad en el arte, en la comunicación entre la gente muy significativa. Pero también había cosas que, por lo menos vistas a la distancia, nos parecían extrañas, como por ejemplo la subsistencia de la monarquía en un consenso en el que participaban las fuerzas políticas que habían protagonizado la República. Después, bueno, empezaron a verse con más claridad aspectos positivos y otros que de alguna manera parecían mostrar que el cambio no era tan profundo o que el franquismo seguía siendo fuerte en la sociedad y en la política española. Se va a cumplir el año próximo 40 años de la muerte de Franco. ¿Qué balance harías de qué queda de la vieja España, de la España de la dictadura, y qué es lo que ha cambiado y qué es lo que puede seguir cambiando y qué es lo que te preocupa que no esté cambiando? Bueno, quizás lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estos 40 años son los 40 años anteriores. Es decir, una dictadura de 40 años, implacable como fue la de Franco, deja heridas muy profundas y deja marcado a varias generaciones. De la alegría del final de la dictadura que se vivió, se pasó después a avances sustanciales, no cabe la menor duda, ¿no? En ese momento yo creo que había una especie de deseo, de necesidad, de libertad, de democracia, y de alguna manera se produjeron los avances más importantes en esos primeros años, y no necesariamente con un gobierno que hubiéramos pensado que debería haber sido de izquierdas en el sentido de ser más aperturista. Quizás la simbología de Adolfo Suárez refleja lo que fue el trasiego de una España caínita, de una España oscura, hacia una España que, nacida del propio vientre de la serpiente, se abría al mundo. El deseo de ser europeos pesó mucho más que otras cuestiones que quedaban pendientes y que en gran medida todavía siguen pendientes, especialmente todo lo relacionado con las responsabilidades del régimen franquista. ¿Cómo explicarías esa actitud generalizada en ese momento? Por una parte, el miedo. El miedo era evidente, se masticaba. Yo siempre digo, reflejo un ejemplo, en mi casa, mi madre durante muchos años ya de democracia, todavía cuando se hablaba del franquismo se levantaba instintivamente y cerraba las ventanas, por si acaso, ¿no? Ese por si acaso nos acompañó y en alguna medida nos acompaña. Hubo mucho miedo, hubo un falso modernismo de que lo progresista era mirar hacia adelante, hacernos europeos, entrar en la Comunidad Económica Europea, y se decidió formalmente, con la aquiescencia de muchos, el miedo de otros, de que había que pasar página. Y se diseñó un modelo de transición falsamente idílico que se exportó como el ejemplo de transición blanca que tenía que ser imitable. Claro, lo que sucede es que ese modelo
estaba patrocinado por ese miedo, respeto, por ejemplo, a las fuerzas militares. Hasta el punto de que hubo varios intentos y uno se llegó a materializar, aunque no se consumó, golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981. En ese sentido, en España no se produjo, por ejemplo, la transición en varios ámbitos, en el Poder Judicial. El tema económico, tampoco hubo un cambio sustancial. Y la Iglesia, es decir, los poderes eclesiásticos, la relación preferencial a través del concordato con la Santa Sede, se mantuvieron. Esos tres factores son los que de alguna forma configuraron ese ámbito oscuro y opaco de la transición. No se tocaron. Y las consecuencias de la impunidad del mismo modelo económico después desarrollado y de un modelo no resuelto de relaciones entre un Estado laico y la Iglesia Católica han influido negativamente en muchos ámbitos hasta el día de hoy. En Argentina se tomó esta decisión de la transición española de no volver sobre las responsabilidades. En muchos sectores pusieron en ese momento a España como modelo, en el sentido de que los argentinos no teníamos la madurez suficiente como para entender que había que dar vuelta a la página, que era una nueva etapa histórica. Y bueno, en ese sentido, quienes bregábamos porque se adoptara una política que no consagrara la impunidad, veíamos negativamente en ese momento esta actitud de la transición española. Pero años después, a principios del siglo XXI, hubo algunas manifestaciones que parecían augurar no un cambio radical de esa política que había consagrado la impunidad, pero que por lo menos se podía tener algunas expectativas. La primera vez que se comienza a hablar de memoria y de verdad en relación con la etapa franquista y con los crímenes franquistas es en 1996. Hasta ese momento ningún estudio, ninguna opinión se había producido. Es decir, no se atrevía nadie a tocar ese tema. La primera exhumación de una fosa tiene lugar en el año 2000. No es hasta 2007 que se aprueba una ley de memoria histórica, muy corta en su aplicación y tan corta en el tiempo que 4 años después el gobierno actual, en el año 2011, suspende prácticamente su aplicación porque no hay dinero. Claro, esa ley nació, me parece, de cualquier manera con una limitación ya autoimpuesta. De la justicia. Claro. Y la concepción también, porque recuerdo aquel discurso de Rodríguez Zapatero en las Cortes diciendo que lo único que importaba era la solidaridad con las víctimas, pero daba lo mismo si hubieran sido de un lado o de otro. Yo que tengo en gran estima a José Luis, y incluso puedo decir que somos amigos, hemos discrepado frontalmente, ¿no? Porque manifiesta que la transición hay que protegerla porque es la gran obra española. Yo manifiestamente digo no. Estuve a favor de la ruptura. Bien, aquello ya pasó, pero lo que no puedo consentir teórica, práctica y judicialmente es que haya que olvidarse del derecho humano a la verdad, a la justicia y a la reparación. En España no ha habido verdad. No me vale decir, como José Luis me dijo en una ocasión, todos sabemos lo que ocurrió. Digo, no sabemos lo que ocurrió. El Estado no ha dicho jamás lo que ocurrió. No es de recibo que en España no haya una materia curricular que hable de la dictadura, que hable de los crímenes de la dictadura durante la dictadura. ¿Cómo explicar la actitud general frente a esto, la actitud de la mayoría de la población? Porque uno se explicaba desde Argentina
cierto consenso que podía haber con estas políticas o con esta falta de políticas, digamos, en el contexto de una España que podía decir que la transición podía funcionar como modelo porque el país había emprendido un crecimiento económico importante, había cierto bienestar, de alguna manera se vinculaba una cosa con la otra, pero bueno, lo que está pasando en España en los últimos ya varios años, a partir de la crisis de la burbuja inmobiliaria, bueno, es una realidad bien distinta. También podría anotarse de algún modo en el pasivo de la transición, esta situación económica y social. Absolutamente, es más, yo creo que está inmediatamente relacionado. Mira, cuando la impunidad se instaura, los más graves y flagrantes crímenes contra la humanidad y contra un pueblo, todos los demás está justificado. ¿De dónde viene la hipercorrupción que sufrimos en España? ¿Ha surgido de un día para otro? No, surge precisamente de una transición mal enfocada donde se instauró la impunidad para lo más grave y donde no daba miedo ser corrupto. Los cambios en la justicia española no fueron ordenados desde arriba, desde la institucionalidad, fueron provocados por acciones individuales de jueces y de fiscales. Yo entré en la carrera judicial en 1981 y es a partir de esa época de los jueces jóvenes y los fiscales vimos que aquello había que cambiarlo y cada uno hizo lo que pudo. Desde mi punto de vista ha habido otras concausas, pero desde luego mucho tiene que ver esa impunidad impuesta desde el Estado y con la contribución, que hay que decirlo alto y claro, de una izquierda, del Partido Socialista, que no estuvo a la altura en ese momento para solucionar esta cuestión. Todavía tenemos que ver a la plataforma de lucha contra la impunidad, personas mayores, menos mayores y más, todavía cada jueves en la Puerta del Sol aguantar los insultos de gente neofascista con un consentimiento absoluto, un desinterés absoluto por esos movimientos que están regenerando de nuevo el huevo de la serpiente, es evidente, y sin embargo no hay una política que contrarreste ese avance. Ha habido siempre una aceptación más o menos tácita o incluso expresa del franquismo y sigue estando presente. Si no, no se entiende cómo en 2008, cuando yo decido aceptar la competencia para investigar los crímenes franquistas, bueno, yo recuerdo aquellos días, la prensa, la caverna mediática más ancestral, cómo parecía que estuviéramos en 1936. De nuevo España se iba a romper. Ningún país democrático se rompe por la justicia. No hay reconocimiento de que aquello fue malo y de que fue un régimen fascista y de que no ha habido ningún acto de contrición ni de reconocimiento a las víctimas, salvo puntualmente. Me estoy siempre refiriendo desde el Estado. Luego hay actitudes personales y comunitarias importantes. Es decir, por regiones, por comunidades autónomas se está tratando de conseguir lo que el Estado todavía no ha sido capaz de diseñar, una política auténtica, de verdad, de justicia y de reparación. Y vamos por 3 generaciones ya. Estaba pensando que es paradójica la relación entre España y Argentina en estos 40 años, ¿no? Porque nosotros, cuando murió Franco, estaba naciendo la dictadura argentina y se miró todo lo que pasaba en España con un tremendo interés. Parecía, bueno,
reino de la libertad, esas manifestaciones incluso a ciertos sectores un tanto pacatos o conservadores de la sociedad argentina les parecía peligroso, tanta apertura, tanta libertad. Sí, no, pero lo fue, en ese momento lo fue. Es decir, yo no quiero quitarle un ápice de importancia a lo que sucedió en España después del franquismo. Hubo mucho esfuerzo, hubo sinergias importantes, hubo figuras relevantes, y no seré yo el que diga que no ocurrieron cosas importantes. Pero hubo temas que no se trataron. Cuando la ley de amnistía de 1977 se debatió y aprobó, no hubo ni un segundo de discusión sobre los crímenes franquistas, ni sobre los represores. Hubo silencio. No hubo ningún debate. La ley de amnistía fue creada para los vencidos, para sacar de la cárcel a los líderes políticos y sindicales que principalmente por delitos de opinión estaban dentro. También se extendió luego a los grupos violentos o terroristas que habían luchado inicialmente contra el régimen y después contra toda la sociedad española. Pero nunca se pensó en los criminales franquistas. Y en ese estar ahí nos dejamos en el camino lo que verdaderamente hubiera sido el sentido de esa modernidad y el sentido de adquirir un peso específico importante, que después en alguna medida lo obtuvimos con acciones nuevamente individuales, y que cuando de nuevo el sistema se ha puesto en marcha, ¿qué es lo que ha producido el Estado? Una ley que acaba con la jurisdicción universal, una ley que no protege a las víctimas, unas acciones del Tribunal Supremo que deciden que las víctimas del franquismo ni existen, y todo ello en contra de Naciones Unidas, del clamor internacional, etc. Otra vez somos especiales, diferentes, para garantizar lo que jamás hemos sido capaces de reconocer, que es que el franquismo sigue vivo en muchas estructuras y en los genes de mucha gente. Cuando yo digo esto me dicen que soy especialmente crítico y que soy antiespañol, me da igual, es la pura realidad, porque es así. Yo creo que se es más español haciendo una autocrítica profunda. ¿Cuántas enseñanzas se pueden y cuántas reflexiones se pueden hacer en relación con la Argentina, ¿no? Donde en este punto la realidad es muy diferente hoy, pero no faltan algunas voces minoritarias, por suerte, que hablan de reconciliación, que plantean que seguir con los juicios, seguir con la memoria, podría ser hasta un peligro para la democracia, ¿no? Y el caso español muestra todo lo contrario, es decir, como un proceso que surgió con tantas expectativas, con tanta fuerza. Y bueno, por no asumir este tema de las responsabilidades, me parece que bueno, eso también tiene efectos más generales, ¿no? Bueno, yo creo que ahora nos estamos dando cuenta, después de esta brutal crisis que estamos padeciendo, de que había muchas cosas pendientes. Y nos hemos dado cuenta cuando nos estalló en pleno rostro todo este conjunto de elementos que creíamos que estaban superados. Y sin embargo, un gobierno neoconservador como el que tenemos comienza a lastrar esos derechos y nos damos cuenta en un momento determinado de decir, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se criminaliza la protesta, la manifestación? ¿Cómo de nuevo volvemos en el tema del aborto hacia atrás? Afortunadamente eso se ha solucionado. ¿Cómo estamos volviendo en materia de justicia? ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Y esos son los ítems que hemos consolidado como sociedad aquí en Argentina y espero que también en España. Y al final lo que se demuestra es que en el juego de la jurisdicción universal hay un camino de ida y un camino de vuelta. España aplicó ese principio en un momento en que Argentina era imposible investigar los crímenes. Y hubo una respuesta, y hubo un camino. Ahora, cuando en España se cerró también para juzgar sus propios crímenes, se abrió en Argentina. Y hay un camino, y puede haber una vía para que la justicia ocupe su lugar. Yo creo que es interesante esto de que efectivamente cómo España y Argentina se han suplido de alguna manera, es decir, cuando las sociedades
la sociedad civil o el movimiento de derechos humanos, en el caso argentino, no tenía la fuerza suficiente como para lograr justicia en el país. Bueno, no necesito decirte a ti que fuiste la figura principal, que en España hubo una respuesta que tuvo mucha incidencia sobre lo que pasó en la Argentina. Los juicios en el exterior, si bien no había demasiadas posibilidades de que se aplicaran las sentencias que se dictaban, generaban una reflexión en la sociedad argentina donde muchísima gente se preguntaba, hasta con vergüenza, ¿por qué es necesario que se juzgue en el exterior? Y lo que se está haciendo ahora con este pedido de acción judicial en Argentina en relación con los crímenes del franquismo, me parece que es no solo sentimos la satisfacción de estar retribuyendo la actitud que tomaron los españoles, sino que me parece que es una contribución importante a una justicia universal que hay que afirmar porque la realidad del mundo la desmiente a cada día. Lo que está claro es que la comunidad internacional está a favor de las víctimas del franquismo. Naciones Unidas, en cada una de sus resoluciones, está insistiendo y además exigiendo que esa reparación, que esa justicia se produzca. Y como aquí ocurrió en Argentina, de padres pasó a hijos, de hijos pasará a nietos, y esa es la labor que tenemos como sociedad civil y como operadores del derecho, en mi caso también. Hoy estamos viendo en nuestro centro cultural, exhibiendo una muestra que nos habla de que los grupos de extrema derecha, los neofascistas, siguen existiendo en el mundo y que se amparan de algún modo en esa tradición española. Pero hay una tradición democrática española que seguimos creyendo que es más fuerte. La exposición de Bosch es muy oportuna y muy importante porque toma el ejemplo de lo que fue la Falange, pero llega en un momento en el que en Europa, en todo el mundo, pero en Europa en particular, los grupos neofascistas, los grupos xenófobos, ahora con la bandera de la inmigración como gran preocupación y terror para los acomodados europeos, está de nuevo produciéndose. Es importante esto de que no desfallecer frente a las dificultades que se han ido presentando, porque es difícil decir que el mundo esté mejor o peor, pero lo que está claro es que hay un consenso más fuerte en cuanto a la vigencia de los derechos humanos en todas partes. Claro. Y esto me parece que es el resultado no menos importante que los avances concretos que a veces pueden lograrse.